Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de los números complejos, pero del punto de vista práctico. Entonces vamos a hacer práctica resuelta, así completamos el video anterior, para que ustedes entiendan el concepto teórico de cómo aplicarlo en los distintos ejercicios más o menos difíciles de números complejos. Empezamos. El primer ejemplo que tenemos es, dado los números complejos, y me dan los números complejos en forma binómica, z1 y z2. Me piden que calcule z1 al cuadrado menos z2. Lo primero que voy a hacer es reemplazar z1 y z2 por los valores que me dieron, que es lo que yo hice acá. Menos 4 más 2i al cuadrado menos 3 menos i. Por supuesto que pongo entre paréntesis porque acá adelante hay un menos. En el primer término tenemos un cuadrado binomio, dos términos al cuadrado, es decir que resolví el primero al cuadrado más el duplo, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y en el segundo término, como había un menos delante, le cambié el signo a el 3 y el menos i, puse menos 3 más i. Resolví cada término. Lo que tienen que tener cuidado acá cuando hago 2i al cuadrado, que es 4i cuadrado, y el i cuadrado, acuérdense que vale menos 1, así que este signo cambia, como lo que puse acá. Y después por último junté los reales, los números reales, y los números imaginarios por separado. Y me dio este resultado. En el segundo ejercicio tengo una división y la resolví del lado izquierdo en forma binómica y del lado de la izquierda, de la derecha, perdón, en forma polar. En la forma binómica deben recordar que cuando es una división se multiplica y divide por el conjugo del denominador. Como yo tengo en el denominador 3 menos i, hice 3 más i, 3 más i. En el numerador hice la distributiva, en el denominador tengo, siempre me queda un binomio conjugado, acuérdense que era a más b, a menos b es a cuadrado menos b cuadrado, o sea, 3 al cuadrado menos i al cuadrado. Resolví, acá el i cuadrado lo taché, le puse menos, hice la cuenta en el numerador, obtuve el menos 14 y el 2, y en el denominador hice la cuenta y obtuve 10. Y el 10 lo distribuí para la parte real y para la parte imaginaria. Simplifiqué el 14 y el 10 porque se puede simplificar por 2, y el 2 y el 10 también, y obtuve el resultado. Este mismo ejercicio lo resolví en forma polar. Para eso necesitamos calcular el módulo de argumento de cada complejo. Saqué z1 y z2 con su fórmula. A cuadrado más b cuadrado y el arco tangente de b sobre a. Resolví cada cosa. Recuerden también que el ángulo, yo siempre se los digo, no tomen el ángulo negativo, sino observen en dónde está, en qué cuadrante cae el complejo, así que grafíquenlo, menos 4. La parte real está en el eje de las X, la parte imaginaria en el eje de la Y. Observamos que cae en el segundo cuadrante el complejo. Así que hay que hacer 180 en el ángulo que me da la calculadora sin su signo y obtengo el valor verdadero del argumento. Y obtengo y lo copio en forma polar. Lo mismo hago Z2 y obtengo la forma polar. Recuerden que también para sacar el módulo de argumento lo pueden hacer en la calculadora, según la calculadora que tengan, pero tienen que buscar la tecla RP, que es rectangular a polar. ¿Sí? Después también tiene PR, que es de polar a rectangular, pero la que ustedes tienen que hacer en este ejemplo es rectangular a polar. Cuando ya lo tengo los dos complejos en forma polar, acuérdense que en la forma polar se dividían, porque en una división se dividían los módulos, 20 dividido 10, porque la misma raíz me da 2, la raíz de 2, y los argumentos, o sea, los ángulos se restaban, y me da menos 188. En este ejemplo tengo que calcular xy y me da una igualdad en el cual me dice que y multiplicado por x más y es igual a este producto. Así que lo primero que voy a hacer es resolver cada miembro, y en el primer miembro tengo un producto, es decir que voy a decir distributiva, ahí hice distributiva. Distribuí la y para la x para la y. Y después en el segundo miembro, lo que también tengo un producto, voy a hacer la distributiva, ahí hice la distributiva. Observo en cada término que puedo resolver rápidamente y veo que i cuadrado me cambia el signo de este, e i cuadrado me cambia el signo de este. Después tengo xy menos i igual a 2 más
más 3i menos 12i más 18. Es decir, que el 2 y el 18 lo puedo juntar, que me da 20. Y el 3i menos 2i me queda menos 9i. Y observo que la parte real que tengo del otro lado, porque tengo i solo, vale 20 de este lado, porque esto es una igualdad. Y tengo que xi quiere decir que el valor de x, porque está con la y, la parte imaginaria del otro lado vale menos 9. Y como una igualdad quiere decir que x vale menos 9 e y vale menos 20. Este ejemplo me dice demostrar que z por el conjugado z es parte real puro. Bueno, yo voy a considerar a z como a más bi. Si yo considero que z es a más bi, su conjugado será a menos bi. Acuérdense que el conjugado era cambiar el signo de la parte imaginaria. Y si observan, esto es un producto de binomios conjugados, porque tengo una suma y una resta de dos términos iguales. Quiere decir que es a cuadrado menos bi al cuadrado. Como sabemos que i cuadrado es igual a menos 1, se cambia el signo de adelante y me queda a cuadrado más b cuadrado. Y como esto es una suma, la i desapareció, es una parte real puro, no tengo parte imaginaria. Queda demostrado la pregunta que me hacían, que era si esto era parte real. En este ejemplo tengo una división de números complejos en forma binómica elevado al cubo. Así que primero voy a hacer la división de números complejos. Como está en forma binómica, yo debo recordar que en toda división de forma binómica se multiplica y divide por el conjugador del denominador. Como el denominador es 3 más i, yo voy a multiplicar por 3 menos i y dividir por 3 menos i. En el numerador me queda el producto, hago el producto, resuelvo el producto. Recuerden que hay que ser distributiva, este con este, este con este, este con este y este con este. Y en el denominador binomios conjugados, primero el cuadrado menos el segundo al cuadrado. Resuelvo el numerador, obtengo una parte real y una parte imaginaria. Resuelvo el denominador, obtengo el número 10 y lo distribuyo para la parte real e imaginaria. Y obtengo este resultado. A este resultado dice que lo elevo al cubo. Como tengo una resta elevado al cubo, esto es un cubo de binomio. ¿Y qué decía el cubo de binomio? Decía el primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Empiezo a resolver todas las potencias, hago 1/5 al cubo es 1 sobre 125, 1/5 al cuadrado es 1 sobre 25, menos 2/5 al cuadrado, 2/5 i al cuadrado menos 2/5 al cuadrado sería 4/25, negativo potencia par positivo, i al cuadrado, y menos 2/5 al cubo es menos 8 sobre 125 porque es potencia impar, negativo potencia impar es negativo, i al cubo. Voy a resolver cada término, y sí que me queda 1 sobre 125 en el primero, que no se puede hacer nada. En el segundo voy a hacer la multiplicación esta, 3 por un 25 por menos 2/5 i, y obtengo este resultado. En esto tengo que recordar que i cuadrado cambiaba el signo, me quedaba menos, que es el menos acá, y multiplico 3 por 1/5 por 4 sobre 25. Y por último, recordar que i al cubo es menos i, este menos cambia a este menos, me queda más, y la i me queda 8 sobre 125i. Junto lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario, y me da este resultado. En este ejemplo dice calcular x para que el resultado de este producto sea un número real. Esto quiere decir que la parte imaginaria tiene que ser 0. Voy a resolver el producto y todo producto imaginario que se hace distributiva. Así que voy a hacer la distributiva con cada término que tengo acá, con cada término que tengo de este lado. Y obtengo este resultado. El i cuadrado lo cambio el signo, me queda más. Y después de hacer la distributiva, ¿qué hacíamos? Juntábamos todo lo que sea real y todo lo que sea imaginario por separado. Tengo el x cuadrado, el 2x y la x. El 2x y la x lo puedo juntar como 3x. Y obtengo x cuadrado más 3x. Y la parte imaginaria, que serían estos, obtengo x cuadrado menos x menos 2. Como me dice que la imaginaria es 0 porque yo quiero que sea número real, quiere decir que esta parte, x cuadrado menos x menos 2, tiene que ser igual a 0. Y como observamos, la ecuación es una ecuación cuadrática. Es decir, que ahí aplico resolvente. No olvidarse que
el número que multiplicaba a la x cuadrado, que en este caso es 1, es a, el número que multiplica a la x, que en este caso es menos 1, es b, y el número que no tiene x, que en este caso es menos 2, es c. La reemplazo en la fórmula resolvente, resuelvo esto y obtengo el 2 y el menos 1. Estos son dos resultados que hacen 0 la parte imaginaria. Así que en conclusión, estos son los números pedidos para que esto sea un número real. En este ejercicio dice calcular el valor de a para que el módulo de este cociente sea 3 raíz 2 sobre 2. Así que primero vamos a resolver el cociente. Recordemos que todo cociente en forma binómica se multiplica y divide por el conjugado del denominador. Como el denominador es 1 menos i, yo voy a multiplicar y dividir por 1 más i. En el numerador voy a hacer distributiva, porque es un producto, y en el denominador binomios conjugados. Resuelvo numerador y denominador y obtengo este resultado. Ya lo tengo en forma binómica. Así que en conclusión, yo quiero el módulo de esta forma binómica, porque me da de dato el módulo. Es decir, que yo, ¿cómo se sacaba el módulo? ¿Se acuerdan que el módulo era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, siendo a más bi sería el complejo, parte real y parte imaginaria? Es decir, que nuestra parte real es a menos 2 sobre 2 y nuestra parte imaginaria a más 2 sobre 2. Es decir, que aplico la fórmula, que es lo que apliqué acá. Y ahora me queda un proceso algebraico, ir viendo, desmenuzando paso por paso el ejercicio hasta encontrar el valor de a. Lo primero que hice, pasé la raíz al otro lado como cuadrado, hice una distributiva con las potencias, ¿sí? Hice la distributiva con esa, resolví, acá como tengo denominadores iguales, saqué 4 como denominador y después hice el cuadrado de binomio acá y el cuadrado de binomio acá, que acá está y acá está. Simplifiqué lo que podía simplificar, menos 4 más 4, junté las a cuadrado, junté los números, fui despejando y me quedó una sola a, así que ahora lo único que me queda es empezar a limpiar todo lo que me molesta de la a cuadrado. El 4 lo pasé multiplicando, me quedó 9 medio por 4. El 8 después lo pasé restando y el 2 dividiendo. Y me quedó 5. Como el cuadrado me queda, más menos raíz de 5, porque el cuadrado pasa como raíz. Y obtuve el resultado de a. Este ejemplo dice hallar z perteneciente a los complejos, quiere decir que z es un número complejo, en el cual la parte real de ese número complejo es menor que 0, quiere decir que la parte real es negativa, y que cumple esta condición. Yo tengo z acá, es decir que lo primero que voy a hacer es despejar z de acá. Me pregunto, el 2 está restando, pasa sumando, y 1 menos i al cuadrado está multiplicando la z, pasa dividiendo. Y la potencia la voy a dejar para el final. En este caso tengo una división, voy a resolver esta división, pero observo que en el denominador tengo un cuadrado binomio, así que vamos a resolver ese cuadrado binomio. Así que el primero al cuadrado menos el duplo, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Resuelvo eso y obtengo este resultado. Esta es la división, así que recordemos que la división se multiplicaba y dividía por el conjugado del denominador. Y como en este caso no tengo parte real, tengo solamente parte imaginaria, multiplico por i y divido por i. Hago distributiva al numerador y el denominador los multiplico. Y obtengo este resultado, menos 1 más i. Recuerde que faltaba la potencia pasa como raíz, y sí que me queda que z es la raíz cúbica de menos 1 más i. Como la forma de raíz no sabemos trabajarla en forma binómica, la vamos a trabajar en forma polar. Recordemos que una raíz en forma polar era la raíz de índice n del módulo y el argumento era el argumento del complejo más 2k pi sobre n, siendo k un número entero que se comprendía entre 0 y n menos 1. Vamos a calcular los módulos. El módulo se puede calcular por calculadora, el módulo de argumento. Acá yo puse la fórmula para que ustedes se acuerden. Módulo de argumento. El argumento lo pasé, al ángulo lo pasé a forma sistema circular, para trabajar en sistema circular. O sea que dije 180 grados es pi radianes.
135 grados, x radianes. Si ustedes resuelvan esto, le da 3/4 de pi. Es decir, que estos resultados los coloqué en esta fórmula y obtuve este resultado. Ahora vamos a reemplazar el valor de k. Como el índice de la raíz es 3, k varía, dijimos, entre 0 y n-1, o sea que varía entre 0, 1 y 2. Reemplazo cada valor de k, primero para 0, después para 1 y para 2, en esta fórmula y obtengo estos resultados. ¿Sí? Estos resultados. Sí que serían 3 resultados, pero como tengo otra restricción en el problema, dice que la parte real del complejo sea negativa, porque dice menor que 0, vamos a observar cuál de estos 3 complejos que me dieron, cuál es que me dé la parte real negativa. Como vemos, pi sobre 4 es un ángulo del primer cuadrante, por eso lo dejo acá, este sería el Z1. En el 11/12 de pi es un ángulo del segundo cuadrante, está acá, Z2, y el 19/12 de pi es del cuarto cuadrante, quiere decir que está acá, Z3 sería, ¿sí? Este sería Z3. Como observamos, el único de los tres complejos, el único que me da con parte real negativa es este, porque acá está la parte, acuérdense que la parte real está en el eje de las X. Quiere decir que el resultado es el que puse en rojo de este ejercicio. Bueno, estos son los ejercicios que más o menos quería explicarles para que vean qué ejercicios, digamos, en algún preuniversitario les pueden tomar. Como siempre les digo, espero que sea útil para ustedes y deseo de su agrado. Yo siempre soy un agradecido que ustedes puedan ver mis videos y yo los pueda ayudar. Y lo único que me queda decirles, como siempre les digo, que sigan teniendo éxitos y no me aflojen. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós.